Hola, hablemos del Tao. Hoy hablaremos del capítulo 12, sobre el cuerpo y la mente. Como este es un poema, no quiero estarlo interrumpiendo a cada verso, así que primero leamos el capítulo entero y luego lo comentamos, ¿va? Y dice: valor y desgracia alteran la mente. Trata a los problemas como a tu propio cuerpo. ¿Por qué valor y desgracia alteran la mente? El valor nos rebaja. Buscamos ganarlo y tememos caer en desgracia. Por eso, valor y desgracia alteran la mente. ¿Por qué tratar a los problemas como a tu cuerpo? El cuerpo es el origen de todos los problemas. Si no tengo cuerpo, ¿cómo puedo tener problemas? Por eso, a quien valore al mundo como su cuerpo, se le puede confiar el mundo. A quien ame a la gente como a su mente, se lo puede confiar su gobierno. Este capítulo, decía Ursula K. Le Guin, que es una actitud radicalmente subversiva frente al gobierno. Quizá por eso se lleven también los anarquistas y los taoístas. Aunque para ser justos, en aquel entonces no era tan difícil caer dentro de la línea de lo que un monarca chino podría considerar subversivo. Solo decir que alguien fuera de su línea familiar merecía ser gobernador ya era una especie de traición. Lao Tse vivió durante el periodo en el que China estaba dividida entre varios reinos en constante guerra. Su gobierno era una monarquía hereditaria de la dinastía Zhou. Era una familia real. ¿Qué les importaba cómo debe ser un gobernante? Sus vasallos no votaban. No es como que tuvieran un interés real en agradarles. Su poder se mantenía por la relación de intercambio entre la dinastía Zhou y sus ejércitos que protegían las fronteras. Los ciudadanos dentro de sus fronteras debían cultivar el campo y vivir agradecidos con el rey que los protegía. Ese modo de gobierno está basado en una visión del mundo en la que el mundo está dividido en dos: la gente que tiene poder y la gente que no. Y tristemente, en esa visión del mundo, la gente sin poder no importa. No todos los gobiernos comienzan así, pero recuerda cómo comienza esta historia. Lao Tse escapa de su reino porque le auguraba una derrota. Este reino ya estaba en su última etapa de decadencia. Los valores y principios que hacían grande a su reino en su inicio ya se habían perdido. Y normalmente se pierden por razones bien materiales. Peter Turchin tiene un libro llamado Guerra y Paz y después Guerra, donde describe un patrón común a todas las civilizaciones. Si lo piensas, todas las civilizaciones son producto del mismo chango adaptándose a sus condiciones materiales e interactuando con las civilizaciones de changos a su alrededor. En condiciones de paz, quizá el mundo nunca sabrá las infinitas estrategias diversas que toman las sociedades humanas para vivir en el planeta Tierra, pero en situación de guerra, los gobiernos de todas las partes del mundo adoptan actitudes muy similares. Y no es porque el ser humano sea predecible, en realidad el ser humano es una profecía autocumplida de infinitas posibilidades. Las 1000 máscaras y culturas que nos arroja la historia son apenas una gota en el océano de posibles identidades que puede interpretar el ser humano. Somos un animal bien divertido, pero en situación de guerra es necesario tomar decisiones de forma rápida. Se forman jerarquías para la toma de decisiones, y la razón por la cual es tan parecido el gobierno de las jerarquías europeas a las jerarquías chinas es cuestión de cómo se reparten los recursos. Es la misma razón por la cual se parecen tanto las maravillas de Egipto y de Yucatán. Porque solo hay una forma de construir una pirámide. Y esto no fue siempre así. Otros tipos de sociedades tuvieron otro tipo de gobiernos. Y cuando volteamos a ver a la gran variedad de formas de organización que ha adoptado la humanidad en su larga historia, pues la gran mayoría no eran rígidas jerarquías administradas por una monarquía hereditaria. La gran mayoría ni siquiera eran jerarquías donde un tipo de ser humano es superior al otro, sino que eran organizaciones voluntarias de seres humanos que coexistían entre iguales. Cuando miramos a la historia la vemos desde un sesgo. Nuestra primera formación histórica nos la dio nuestra nación-estado, que es básicamente una jerarquía más o menos democrática, sostenida por el monopolio del uso de la fuerza, o sea, un ejército. Cuando esta jerarquía, legitimada por un ejército, escribe libros de texto para educar a sus futuros ciudadanos, pues no les va a hablar acerca de las tribus nómadas de guerreros igualitarios que gobernaron la mitad del viejo continente durante siglos, ni les va a contar acerca de las tribus neolíticas de Inglaterra que cambiaban de forma de organización con cada temporada. No, las naciones-estado, que son básicamente jerarquías armadas, miran a la historia como un medio para legitimarse y buscan a otras jerarquías armadas. Por eso nuestros libros de historia admiran a Napoleón, se añora al Imperio Romano, y la historia comienza cuando se crean los ejércitos según para proteger los cultivos. Pero la verdadera historia es mucho más compleja. Alrededor del territorio controlado por los reinos, imperios, califatos, sultanatos o como le quieran llamar a las jerarquías armadas, a su alrededor siempre hubo un mar en ebullición de humanidad de todo tipo. Pueblos libres, tribus nómadas, mezclas de ambos, ejércitos de mercenarios, órdenes religiosas, loquitos del monte. A menudo la mayoría de la población humana del planeta existía fuera de estos órdenes jerárquicos militarizados.
pero la brocha gorda de la historia no los reconoce ni narra sus aventuras. Entre más atrás de la historia nos vamos, más gente cada vez más diversa vive alrededor de los grandes imperios. Todavía hasta el siglo XIV los mongoles controlaban la mayoría del viejo mundo y en su territorio vivían incontables tribus de nómadas a caballo. Tuvimos que inventar las armas de fuego para vencer a los nómadas en combate y eso no ocurrió hasta el siglo XV. Y 500 años suenan como muchísimo tiempo, pero la humanidad lleva en esta tierra 200.000 años. La mayor parte de ese tiempo ni siquiera había imperios o ciudades y durante mucho de ese tiempo el ser humano convivía con homininos de todo tipo alrededor del mundo. Neandertales en Eurasia, Homo floresiensis en Indonesia, denisovanos en Siberia, cada especie conformada por incontables tribus en constante movimiento, cada una con su antiquísima forma de organización y sus políticas internas, con todo el chisme que solo la experiencia del primate con lenguaje nos puede dar. Aquel mundo debió haber parecido como la cantina de Star Wars, llena de seres humanoides de todas formas, tamaños y colores, cada uno de ellos con una inteligencia comparable a la nuestra, capaces de la autorreflexión y de observar sus propias formas de gobierno, discutirlas con sus pares y cambiarlas de ser necesario. Pero ya sabes, el poder de la costumbre. No es la costumbre lo que define nuestra cultura. Muchas de estas tribus presentan un patrón. Cambian de forma de organización según la temporada. Otoño e invierno son temporadas para quedarse quieto y coexistir en un orden igualitario y democrático. Las decisiones se toman en conjunto. Primavera y verano son temporadas para salir a cazar, así que transicionan a un orden jerárquico con un líder que puede tomar decisiones rápidas e incluso tiene poder sobre la vida y muerte de otros miembros de la tribu. Las decisiones las toma un individuo. Este era el caso de las tribus del Neolítico en Inglaterra. A menudo, cuando pensamos en el ser humano primigenio, nos imaginamos a comunidades parroquiales e aisladas, de menos de 150 individuos, todos mugrosos y hambrientos todo el tiempo. En realidad, la evidencia demuestra que cada individuo de la tribu tenía una cantidad de artesanías y bienes personales como para ser enterrado como un príncipe. La comida era el menor de sus problemas. Ya ves cómo es el ser humano, que todo le haya el modo. Y en la isla de Inglaterra, prácticamente todas las tribus se conocían. Monumentos como Stonehenge son miles de años más viejos que las primeras ciudades, pero ya demuestran un nivel de organización bastante complejo. Por la evidencia, se deduce que las tribus de la isla ocupaban la primavera y el verano en recolectar y cazar, cada una en su territorio, pero desde el otoño se reunían en los sitios comunes para construir sus monumentos y tener rituales religiosos. Para cazar se organizaban en jerarquías porque se necesita de individuos que tomen decisiones rápidas y bien informadas a la hora de la acción. Para construir y rezar se organizaban entre iguales, a veces con tribus que no habían visto en todo el año, pero con ese sentido de unidad de que estamos haciendo algo juntos. Por lo menos honramos la misma creencia. Así que no tiene sentido definir jerarquías y las órdenes se tomaban en conjunto, por medio del diálogo, llegando a acuerdos mutuos. Así le hacen hasta el día de hoy los esquimales del norte de América. Su gobierno y su religión se adaptan al cambio de temporada. En verano se dispersan en grupos de 20 o 30 personas para conseguir peces del río, caribú y venado, y todas esas bandas tienen a la cabeza un gran anciano que puede ejercer el poder arbitrario sobre los otros cazadores. Están en una misión y el anciano es quien toma las decisiones. Pero en otoño, invierno y primavera, que el frío es terrible, el bosque se cubre de nieve, los ríos se congelan y la caza es muy poca, las bandas de cazadores se reúnen y construyen grandes casas comunales de madera, piedra y huesos de ballena, donde todas las jerarquías se disuelven, toda la comida se reparte entre todos y todo el mundo vive bajo valores de igualdad, generosidad y vida comunitaria. Incluso en algunas sociedades jerárquicas y militarizadas demuestran en sus tradiciones un resabio de lo que alguna vez fue un orden social cambiante. Por ejemplo, la República Romana, que era una oligarquía democrática, al menos entre los hombres de la oligarquía, pero cuando se enfrentaba a una gran crisis o una gran guerra, designaban a un dictador que pudiera tomar decisiones totales sobre la sociedad y su ejército. Aquí el factor que reemplaza la caza es la guerra, y la sociedad romana se quedó atorada en una jerarquía imperial cuando la guerra se volvió una situación permanente. Así era la China desde la que escribe Lao Tse. Él no sabía de cómo se organizan los inuits o de cómo se elige un dictador romano, pero él podía ver al mundo en sus propios términos, y aunque el gobierno del rey parezca mágico por todo el ritual y el lenguaje, no es otra cosa que una organización humana. No hay nada especial acerca de las organizaciones humanas. Habitamos una en cada aspecto de nuestra vida, pero la gran mayoría no son relaciones de subordinación hacia un monarca hereditario con poder sobre nuestra vida o muerte. La mayoría de nuestras relaciones, entre amigos, familia o compañeros de trabajo, son comunidades de iguales, excepto por el jefe. Ahorita hablamos del trabajo. Si estás con tus amigos y a uno se le ocurre ir al antro, los demás no van al antro porque tengan que ir, sino porque escucharon la idea, les pareció buena y decidieron ir. La motivación viene de adentro, no de afuera. ¿Recuerdas lo que decíamos sobre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca?
Cuando es cumpleaños de tu mamá y los hermanos se juntan para comprarle un pastel, no lo hacen porque teman una sanción o porque alguna ley les obligue. Lo hacen porque les nace, porque la aman. Es Tao puro. Cuando trabajas con tus compañeros de trabajo en un proyecto y le dices a uno que si te puede pasar la engrapadora, pues ni modo que te responda ¿y yo qué gano? no, te la va a pasar para facilitar tu tarea porque ambos están involucrados en la misma tarea, tienen el mismo objetivo. Es tu voluntad, pero él la sigue por su propia motivación intrínseca. Fíjate qué loco, una voluntad que habita dos cuerpos. Pero si luego llega el jefe y les dice, oye, no se la pases, mejor quédate y engrape estos volantes, tu compañero pasa de la motivación intrínseca a la motivación extrínseca. Tú y tu compañero son iguales, tu jefe y ustedes no. El jefe puede dar órdenes y los empleados deben obedecer. La igualdad se rompe cuando estos dos seres humanos deciden jugar un juego. Tú interpretas el papel de jefe y me pagas, yo interpreto el papel del empleado y obedezco. El dinero que me pagan es lo que Lao Tse entiende por valor. Por eso dice Lao Tse que el valor nos rebaja. No es un juicio moral, es una descripción literal de lo que pasa. En cada jerarquía hay un factor que define tu nivel dentro de ella. En las sociedades de honor y vergüenza es el honor, una característica interna y subjetiva. El rey o el shogun tienen infinito honor, sus nobles tienen honor mientras les sirvan y los guerreros tienen honor mientras obedezcan y ganen. En las sociedades monetarias es el dinero, una característica externa y objetiva. Claro que hay instituciones que regulan este juego, pero cuando a nadie le importa el honor, pues hasta estas instituciones están a la venta. Entre menos nos importara el dinero, más empezaría a importar el honor. Y si a esto le siguiera el cómo distribuimos los recursos materiales, pues ahí tendríamos la evidencia de que no hay una naturaleza humana. El ser humano se organiza según decide organizarse. Sus condiciones materiales no le determinan, solo le dan frontera a su área de experimentación, pero aún dentro de nuestras circunstancias, haciendo lo que podamos con lo que tengamos, el ingenio humano conoce más formas que el infinito mismo y siempre nos podemos organizar de manera distinta. Pero mientras vivamos en jerarquía, lo hacemos porque decidimos jugar a este juego. Jugamos al juego porque queremos ese valor con el que nos recompensa y lo queremos porque con ese valor tenemos poder sobre las acciones de otras personas. Vendemos nuestra voluntad para poder comprar la voluntad de otras personas. Incluso los objetos físicos que conseguimos con dinero y nuestros apetitos más efímeros. Mi dinero compra el tiempo de los cocineros que hicieron posible este platillo y el tiempo del mesero que me lo trajo. Mi dinero compra el tiempo de toda la gente que hizo posible mi iPhone. Millones como yo donamos nuestro dinero, testimonio de nuestro tiempo, cada año para que los vendedores me den un producto que le trajeron sus distribuidores de una fábrica donde unos trabajadores reorganizan los materiales que les trajeron unos transportistas desde una mina donde trabajan mineros. Toda esa gente, cientos de miles de seres humanos que podrían haber estado haciendo otra cosa de sus días, pero decidieron dedicarlo a la tarea conjunta de hacer posible mi nuevo celular a cambio de dinero. Bueno, todos menos los mineros. El sector primario, los que obtienen la materia prima de la tierra, siempre son quienes más trabajan y a quienes peor se les paga. Y en el caso específico del smartphone, pues muchos de sus componentes están hechos de minerales que vienen de países que usan mano de obra esclava. Por eso cada jerarquía debe estar armada, para cuidar los recursos y los trabajadores. Porque sin sus materias primas, se acaba el juego. Y sin juego, no hay jerarquía. Si no hubiera ejércitos de mercenarios resguardando esas minas de esclavos donde Apple consigue su coltán, sus trabajadores de inmediato se preguntarían ¿por qué debemos ir a sacar estos recursos de la tierra para gente que ni conocemos ni nos conoce? Y se irían. ¿Será que todo el poder, como decía Mao Zedong tan elegantemente, viene de la boca de un cañón? Pues solo las jerarquías armadas, pobres, Mao y Lao que solo conocieron guerra. Pero Lao Tse reconocía que aunque solo hubiera monarquías, la monarquía está mal, porque la motivación no viene de adentro, viene de afuera, del valor que buscas obtener, y cuando tu objetivo es ese valor específico, entonces todo lo demás se vuelve un medio para un fin. Así se sabe si el taco va a estar bueno o no. Es que fíjate que vivo en una colonia panista y todos los tacos apestan. Pero afortunadamente me ha tocado ver una gran variedad de nuevos emprendimientos. Supongo que a la economía le está yendo bien. Y acá los puestos callejeros están muy bien regulados, prácticamente prohibidos. Así que cuando alguien sale a vender comida en esta colonia, lo tiene que hacer en un local. Este amplio precio de admisión al juego asegura que todos los participantes son gente que por lo menos puede pagar una renta. Algunos negocios, por eso, también pueden pagar empleados. El factor definitivo de si van a estar buenos los tacos o no es de si el dueño está ahí para cocinar. Y no hablo de trabajar, hablo de cocinar. Tiene que ser un güey que lo disfrute, porque acá hay de todo. Hay un puesto donde el dueño solo se aparece unas horas, hasta que el puesto ya está abierto y se va antes de que sea la hora de cerrar. Los empleados llegan temprano, abren y cocinan por dinero. El trabajo es lo que deben hacer por dinero, pero su objetivo es la recompensa. Sacrifican el presente por el futuro
y los tacos pues están bien feos porque les vale. Hay otro puesto donde el dueño se ve que le encanta cocinar y él es el primero en llegar y el último en irse. El señor abre y hace las salsas, los empleados ponen la silla y limpian, pero él prepara la carne. Hay un chavo que le trae las tortillas, pero él las pone a calentar. Y cuando sirve los tacos, hasta se ve que se divierte. Este es un hombre que no sacrifica su presente por nada, porque sabe que nada hay. Y sus empleados limpian y traen tortillas por dinero, pero no cocinan. Quien cocina debe vivir en el presente. Su objetivo debe ser la comida misma, porque comer es una experiencia que se vive en el presente. Por eso valor y desgracia alteran la mente. No es que te vuelvas loco. Es que literal, la ambición y el miedo fijados en un solo objeto calibran tus sentidos a los aspectos de la realidad a los que les prestarás atención y con los que construirás tu modelo del mundo. Y para evitar una jerarquía, pues debes jugar a que te importa mucho esa cosa afuera de ti que le importa mucho a los otros jugadores del juego. Y este juego hace que te sientas mal cuando pierdes y que te sientas bien cuando ganes. Pero solo un ratito, porque después tienes miedo de perder lo que ganaste. Pero ganes o pierdas, eventualmente se te olvida que este honor o este dinero o lo que buscas es imaginario. Es una cosa que solo tiene valor porque se lo damos nosotros a través del juego. Relájate, Po. Tómate un matecito. Vente a habitar el momento presente. Porque luego Lao Tse dice, ¿por qué tratar a tus problemas como a tu cuerpo? El cuerpo es el origen de todos los problemas. Si no tengo cuerpo, ¿cómo puedo tener problemas? Y esta la tenemos bien clara, ¿no? Este yo que creo ser, esta mente que piensa y este corazón que siente emergen de los complejísimos procesos que ocurren en mi cuerpo. Sin el cuerpo no hay conciencia y sin conciencia pues no habría un yo. Por eso propone Lao Tse que la próxima vez que te pegues en el dedo chiquito del pie, en lugar de gritar, te pongas a reflexionar. Oh, puesto que me he pegado, existo. Porque los dolores son evidencia de que tenemos un cuerpo que siente y que con la misma intensidad que hoy sentimos dolor, mañana podemos sentir placer y que ni dolor ni placer justifican la vida, sino el significado, porque no hay miel más dulce que la victoria ni trago más amargo que la derrota, y no hay victoria ni derrota sino un juego. La mayoría de nuestros dolores y placeres hoy en día son imaginarios. Uno de los dolores más intensos de mi vida, quizá he tenido suerte, pero fue un corazón roto y no me lo causó ningún tipo de herida física. De cuerpo yo estaba al 100. Ese dolor me ocurrió por palabras, por el significado que una oración tenía para los juegos sociales a los que dejaba repartir mis afectos. Pero aún en medio del luto, recuerdo que miré al cielo y le puse mucha atención a eso que estaba sintiendo y me sentí muy agradecido de tener un espíritu que puede sentir con tal intensidad. ¿Qué sería de mí sin este cuerpo? Literal nada. El dolor me recuerda que lo cuide. ¿Qué sería de mí sin este cuerpo? Literal nada. El dolor me recuerda que lo cuide. Si no tomo agua, me duele la cabeza. Si no lo alimento, me da hambre. Habitar un cuerpo es como tener un mono de mascota. El mono tiene necesidades muy básicas y le gusta seguir una rutina. Cuando es hora de comer y no come, se pone de malas, grita, no me deja pensar y hace escándalo hasta que le doy su comida. Si no lo saco a pasear, se pone inquieto y quiere moverse y quiere jugar y me da ansiedad. Con el tiempo he aprendido que este mono en el que vivo solo hace escándalo cuando algo anda mal. Pero cuando está tranquilo, me deja pensar. Cuerpo sano en mente sana, no creo. La mente es cuerpo. Es otro proceso de nuestro organismo y si nuestro organismo está mal, pues va a estar mal este prisma a través del cual interpretamos a la realidad misma. Por eso el dolor siempre toma una posición protagonista. Si algo te duele, no anestesies ese dolor, mejor escúchalo. Habla de algo que anda mal y necesita solución. El dolor se hace costumbre y la costumbre lo duerme un poco, pero nunca desaparece. Te sigue y te acompaña, invade cada momento y filtra todas tus emociones hasta que lo escuchas, hasta que lo dejas dirigirte a su origen y le das solución. La próxima vez que te dé comezón, quiero que lo observes y decidas voluntariamente no rascarte. Observa esa sensación. Trata de seguir con lo que estabas haciendo, pero sin rascarte. Ponle atención a cómo se filtra en cada una de tus actividades. Llévalo hasta su límite, hasta que ya no puedas más. Aún ahí, espérate un poquito y luego ráscate. Verás que el alivio que sientes al rascarte, ese placer, es equivalente al tiempo que esperaste al dolor que recibiste. Placer y dolor son dos caras de una misma moneda. ¿Cuál sería el punto de comer sin el hambre? ¿Y a poco no es más rica la comida entre más hambre traigas? Yo solo por eso practico el ayuno intermitente. Si me preguntan, les voy a decir que por disciplina y para mejorar mis procesos digestivos, pero la verdad es que estoy cultivando hambre. Porque no hay mejor condimento que el hambre. Hace que todo sepa más rico. ¿A poco no? Cuando andas deshidratado es cuando el agua, que no sabe a nada, está más sabrosa. Placer y dolor se necesitan. Por eso agradezco mis dolores, porque del otro lado está su recompensa. Y de estos dos principios,
Lao Tse decide quién debe gobernar, las características de una persona a quién se le debe confiar el gobierno, asumiendo claro que se le debe entregar a una sola persona, por alguna razón. Así son las monarquías. Dice Lao Tse: por eso, a quien valore el mundo como a su cuerpo, se le puede confiar al mundo. A quien ame al otro como a su mente, se le puede confiar su gobierno. Aquí es donde debo admitir que tomé una gran licencia poética, por lo que la traducción es menos literal, pero se acerca más a su significado. Y es que hay controversia, una vez más, pido un árbitro, con lo que realmente significa el final de este capítulo. Recuerda que el lenguaje es como una red y la verdad es como un pez. Atrapamos al pez con la red, pero no de forma precisa. Otra red no podría atraparla con la misma precisión, pero la atrapa. Un secreto que ningún traductor te va a revelar es que no existe una traducción exacta. No hay una palabra que signifique lo mismo que otra palabra en otro idioma, mucho menos una oración, porque cada palabra está atada a una red de significados que le dan su esencia y nos dice qué es. La palabra verga solo tiene sentido porque los fabricantes de barcos europeos buscaban darle nombre a la percha perpendicular del mástil, de donde cuelgan las velas, y usaron la palabra virga, que en latín significa vara. Luego los españoles la empezaron a pronunciar como verga, y algún marinero chistoso, con nada que compensar, habrá visto este palo gigante del barco y exclamó: es como mi miembro. Nuestras memorias colectivas quedan anidadas en el lenguaje que usamos todos los días y al que solo con nombrar ya le estamos dando significado. Pero bueno, todo esto era solo para decirte que mi traducción no se parece a otras traducciones, pero creo que se acerca más al significado original del poema, que es lo más importante. Porque casi todos los capítulos del Tao siguen la misma fórmula. Comienza con un planteamiento, luego explica el planteamiento y de esta explicación deduce la conclusión. En este caso comienza planteando que 1. El valor altera la mente y 2. Los problemas vienen del cuerpo. Por ello tiene sentido que la conclusión se escriba en términos de cuerpo y mente, mediados por valor y amor, que es su cara opuesta, motivación intrínseca contra extrínseca. Como cuerpo y mente, hablamos de adentro y afuera, que son uno mismo. Y es que las otras traducciones se sacan de la manga otras cosas que no tienen nada que ver, y aquí sí creo que es la personalidad individual de cada traductor la que hace interferencia con su significado. Por ejemplo, la versión de Ursula K. Le Guin. Ella era una escritora de ciencia ficción con tendencias entre anarquistas y comunistas. Sus novelas siempre tratan de la lucha colectiva contra la ambición individual, y a ella le tocó ver el auge de la revolución neoliberal que convirtió a todos los países del planeta en negocios de lucro. Así que ella escribe: a quien valora el bien de su cuerpo, tanto como el bien público, puede confiársele lo público, y a quien valora su propio cuerpo tanto como el gobierno del pueblo, puede encomendársele el pueblo. Si lo piensas, es la misma idea, pero se pierde algo de la simetría del significado para hacer una denuncia pública a corto plazo. No va a haber privatizaciones para siempre. Yo digo, a quien valore al mundo como a su cuerpo. Porque estos son los dos opuestos. El cuerpo parece ser aquello que nos separa del mundo, el cuerpo adentro, el mundo afuera, pero ambos son un mismo proceso. A Úrsula claramente le preocupaba la ola de privatizaciones que solo enriquecieron unos cuantos a cambio del bien común, y por eso cambia el mundo por lo público. Y luego mi traducción dice: a quien ame al otro como a su mente, se le puede confiar su gobierno. La mente es lo que identifico como el yo. Amar al otro como a mi mente es lo mismo que decir amarle como a mí mismo. Ignorar esta barrera que nos distingue, porque así como adentro y afuera son uno mismo, tú y yo también. Tú eres yo y yo soy tú, porque ambos somos el ojo del cosmos que emerge de la complejidad para observarse a sí mismo. Y quien no entiende esta simple verdad no tiene permiso de decirme qué hacer, porque está ciega en nuestra verdadera naturaleza, y para mí, ella es otro yo, pero para ella, yo soy solo otro medio para sus fines. No es un juicio moral, es un requisito bastante razonable. Si no nos reconocemos como iguales, no es justo que tengas poder sobre mi voluntad ni yo sobre la tuya. Úrsula escribe que a quien valore su propio cuerpo como el gobierno del pueblo, puede encomendársele el gobierno. Y ahí sí, perdón, pero siento que me salpicó de retórica comunista el texto del Tao. El cuerpo y el pueblo no significan lo mismo, no tienen esa relación de opuestos con la mente y el otro, el adentro y el afuera. Aún así, la suya es de las mejores traducciones que hay. Te digo que todas significan algo distinto y la mayoría ni siquiera identifica esta relación entre opuestos. Por ejemplo, la traducción de John Woo dice: solo aquel que esté dispuesto a dar su cuerpo por el mundo, se le puede confiar el mundo. Solo aquel que puede hacerlo con amor, puede ser guardián del mundo.
Esto ya es otra cosa completamente distinta. Esto ya habla de sacrificio, dar el cuerpo y de jugar un papel, el papel del guardián. Jong-woo equivale el papel del gobierno con el del guardián porque vivió durante el siglo XIX, en el apogeo de la era en el que el sol no se ponía sobre el imperio inglés porque en todos los usos horarios había soldados ingleses. Este era un imperio comercial sostenido por ejércitos, así que cuando Jong-woo traduce el Tao y se pregunta quién debe gobernar, en su mente la pregunta se ve como ¿quién debería comandar a todos estos ejércitos? Pues un buen general. ¿Y qué hace un buen general? Se sacrifica y es guardián. Aquí siento que Jong-woo salpica de militarismo al Tao. Y nota que estos son excelentes traductores, pero en el tema del poder le estamos haciendo ingeniería inversa a la genealogía de la moral. En lugar de definir nuestra moral alrededor de quién gobierna, estamos describiendo quién debería gobernar basándonos en nuestra propia moral, y ese es un proceso inconsciente. Por eso Nietzsche decía que toda filosofía es autobiografía, porque en lo que nosotros identificamos como la verdad está un mapa de nuestros afectos, nuestros sesgos, la sabiduría popular de nuestra época y la influencia de nuestra cultura. Como en el final de Game of Thrones, ¿te acuerdas de esa basura? Cuando los showrunners se habían quedado sin la novela como fuente y tuvieron que escribir un discurso para el personaje que termina siendo el rey y le ponen que el rey será quien cuente la mejor historia. Pues sí, a eso te dedicas tú. Por eso es tan popular la idea del rey filósofo entre los filósofos, porque nadie coincide tan bien con nuestros valores como uno mismo. El doctor en teología Howard G. Hendricks tiene una interpretación mucho más individualista. Su traducción dice: a quien actúa por sí mismo y no por el mundo, se le puede confiar el mundo. A quien es tan parsimonioso con su propia persona como con el mundo, puedes entregarle el mundo. Y si te fijas, significa todo lo contrario. Aunque su traducción recupera el espíritu de la motivación intrínseca contra la motivación extrínseca, se nota la influencia del cristianismo protestante norteamericano de los años 40 en su visión individualista de la vida. Excepto que en la segunda parte, donde tenía la oportunidad perfecta para mencionar la regla de oro universal a todas las religiones, amar a tu prójimo como a ti mismo, él decide usar la palabra parsimonioso, parsimonious. Hay una gran diferencia entre ser parsimonioso y amar, y todas las traducciones, menos esta, recuperan el significado original de la palabra como amar. Por ejemplo, Arthur Wallis, quien se autodenominaba orientalista y sinólogo, él escribe que quien lidia con el imperio considerando su alto rango como si fuera su propio cuerpo, es la mejor persona para gobernar. Quien ama a sus súbditos como uno debe amar a su propio cuerpo, es la mejor persona a quien entregarle el imperio. Y bueno, esta traducción no solo está salpicada, sino que está negra y cochambrosa del significado imperial de este súbdito de la corona inglesa. O sea, quien considera su alto rango como si fuera su propio cuerpo es todo lo contrario de lo que habla el poema entero. Eso sí es confundir la realidad con el símbolo. Y Lao Tse no habla de súbditos, él habla de prójimos. Mucho menos habla de un imperio. Lao Tse habla de gobernar, dirigir, una acción, no un título. Es una cosa que se hace. No, regresemos al significado pelón, a la conclusión lógica de las dualidades que te encuentras en este texto. A quien valore el mundo como a su cuerpo, se le puede confiar el mundo. A quien ame al otro como a su mente, se le puede confiar su gobierno. Valorar al mundo como a tu cuerpo es un juego de palabras. Primero hablábamos de jerarquías, basadas en un valor abstracto, pero Lao Tse dice que en el pastel el valor viene de adentro. Valorar al mundo como a tu cuerpo es reconocer que tu cuerpo es solo otro proceso del mundo y que no estás aquí para extraer y aprovecharte, sino para ayudar a este eterno proceso de crecimiento mutuo que es la vida. Si te va bien a ti, me va bien a mí y nos va bien a todos. A quien ame al otro como a su mente se le puede confiar su gobierno, porque gobernar es marcar un rumbo y debemos saber que vamos en la misma dirección, y esta relación, este reconocimiento de iguales, se da por medio del amor. ¿Cuántos gobiernos hemos tenido de gente que es indiferente a las necesidades de la mayoría? De gente que solo ve por su familia, si bien les va. Los peores gobernantes son aquellos que solo ven por las exigencias de su panza y sus genitales. Se necesita salir de uno mismo, de su mente y sus deseos, observar al otro y reconocerse en el ojo del prójimo, amarlo y construir desde ese amor. Crecimiento mutuo desde el amor como resultado de armonizar la percepción de la mente con la experiencia del cuerpo. Esa es la propuesta de gobierno de Lao Tse. Nuestra civilización occidental no ha tenido un gobierno así nunca. No habla de cómo distribuir los recursos, ni de quién manda a quién, porque se le da la vuelta a esa lógica tradicional del poder. No es un gobierno de quién posee qué o quién se merece qué. Esto es un gobierno en tiempo presente, de condiciones materiales. No se trata de quién eres en el gobierno, sino de qué haces en él, cómo observas la vida. Porque eso determinará cómo actúas.
Ya que consideramos al cuerpo y la mente, adentro y afuera, y reconocemos que las dualidades son absurdas, solo nos puede gobernar quien esté dispuesto a verse como iguales, o sea, a no gobernar, sino a inspirar, porque eso es un verdadero líder, una manifestación de la voluntad colectiva de quienes sirve. Un líder verdadero gobierna como se mueve la naturaleza, de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera. No impone su voluntad sobre la gente, sino que hace realidad la voluntad de la gente. Para ello, debe abrazar en su corazón este misterio. Esta tolerancia a la incertidumbre es lo que define si puedes actuar en el momento presente. Y de eso se trata el siguiente capítulo, del misterio, la imposibilidad de conocer el momento presente. De eso hablaremos la próxima semana. Mientras tanto, recuerda que en la ontología fundamental del universo solo existe la función de onda. Todo lo demás es metáfora, como estas palabras que son solo un dedo apuntando hacia la luna. Si te le quedas viendo al dedo, jamás vas a ver la luna. Muchas gracias.